que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. El crimen, la violencia, la política siempre han tenido vasos comunicantes. Lo vemos en todos lados. Hay muchos políticos que han hecho del crimen, de la violencia, de la seguridad, su carrera política. Así sean. El mejor ejemplo es el señor Bukele en El Salvador. Pero hay muchos que con otra ideología diferente a las de Bukele también lo hacen. A mí me llamó mucho la atención esta semana, por ejemplo, la forma en que fue recibido Omar García Harfuch en el Senado. 15 minutos tardó en llegar ahí a donde se iba a sentar, en la comparecencia que tuvo, de saludos, de oficialistas, opositores, la comparecencia. Se cruzan la violencia, la política, la seguridad, el crimen, se suelen cruzar. Maestro Raúl Quintanilla. ¿Cómo le va, mi querido señor? ¿Cómo está usted? Muy bien. A ver, ¿cómo lo ves este tema? Que vaya, es interesantísimo porque se construyen y se destruyen carreras políticas a partir del crimen, la seguridad, la violencia, de cómo se afrontan el crimen y la violencia. Es un tema interesantísimo, maestro. Usted ha sido alguien que ha manejado muchísimo la seguridad. Usted tiene una frase que a mí siempre me retumba: justicia inútil, que es el título de un libro, que me parece un título verdaderamente espléndido. Desde hace muchos años, esto ha sido un elemento clave de la conciencia y de los sentimientos humanos. Hay un término que se llama aporía, maestro. La aporía es aquello que no tiene solución. Lo que no va a tener posibilidades algún día de llegar a arreglarse o a solucionarse, eso es una aporía. Una gran aporía en el derecho es la relación entre el poder y la justicia, cómo llegar a balancearlo, las leyes y la justicia. Pero ¿qué provoca la aporía, maestro? En los seres humanos provoca lo que se determina un concepto que se llama la búsqueda interminable. La necesidad de poder llegar hacia algo y poder nunca dejar de luchar para poder resolver esa aporía. Es como una constante búsqueda, una infatigable necesidad de seguir resolviendo y sobre todo nunca claudicar. Si algo ha creado el ser humano para tratar de vivir de manera civilizada, y eso fue el gran espíritu del nacimiento de este concepto, se llama política. O sea, la política es uno de los conceptos más importantes que hay en los seres humanos en la historia de la humanidad. Y además de que está muy desprestigiada. Y a eso voy, es muy maestro. noble. A eso voy. Nace como muy noble. A eso voy. Necesitamos tener economía para que haya democracia, salud para que haya una economía adecuada, educación para tener un ocio civilizado y que la sociedad se mueva, una cultura que permita de alguna manera el arte y el entretenimiento, y sobre todo una política a la altura de los países que ellos crean y se merecen una estructura de vida verdaderamente desarrollada. La política es un gran ejemplo, está muy desprestigiada, maestro, porque la gente confunde la política con los políticos, que son dos conceptos distintos. Uno es una forma embellecida de manejar las ideas a través de las leyes y su interpretación para encontrar verdades que puedan servirte durante un momento, un instante o un espacio de tu vida. Y los políticos son una especie que dura y que tiene un fin. O sea, como los géneros humanos, como todos los humanos en la vida, por fortuna tenemos una fecha de caducidad y una fecha de muerte para poder cumplir ciclos. La política... Algunos políticos la alargan demasiado. No, maestro, aquí nadie se acaba, es un resucitadero espantoso. Pero ¿a qué voy? La más importante de las políticas, lo que significa crear política, hacer una política, es establecer una serie de ideas para que la gente viva seguro. Eso era exactamente lo que te iba a comentar. Todos esos instrumentos, esos principios que tenemos para vivir en una sociedad, la educación, la salud, la economía, la propia política, se desvanecen si no hay seguridad.
No hay, maestro. Por eso los clásicos ponen Weber y demás ponen la seguridad como la razón de la creación del Estado. Max Weber decía, 30 personas te pueden desquiciar una ciudad moderna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la posibilidad de caos. La política necesita básicamente de ideas, de sentido, de proyecto y de entendimiento, de creación, de futuro. Siempre he pensado, primero las medidas, luego la política. Aquí en este país es primero la política y luego las medidas. Entonces todo viene siendo como distante de la realidad, maestro. Entonces, ¿para qué tenemos una política? Para poder hacer un balance y un sentido de las determinantes humanas. Vaya, al fin de cuentas, con elementos de justicia. Existe una justicia en los países islámicos, creo que te cortan una mano, te hacen una serie de cosas y según ellos es efectiva, ¿verdad? Luego también existe un tipo de política que viene de nuestra cultura española donde la Inquisición es importantísima y ahí queda marcado durante siglos que la justicia y el sistema penitenciario es para rehabilitar a un ser humano, cosa que los norteamericanos con su sistema de creación y de manejo de justicia, lo primero que le hace es que le quita los derechos a los que rompen los elementos de justicia y los últimos son sus amigos los suecos y los noruegos que ya son completamente te dejan salir y regresas, te dan libros. Para ciertos delitos tú puedes establecer la fecha en la que quieres entrar a prisión, pero funciona en ciertos ámbitos. En una sociedad civilizada. Ahora, hay temas que en buena medida se basan en la percepción, porque lo hemos insistido toda la semana en eso, bueno, desde hace tiempo, pero esta semana mucho. Tú puedes tener avances en la política de seguridad, pero la gente la tiene que ver, tiene que tener la percepción de que se siente más segura, si no, esos avances terminan siendo inútiles. Y pasa con esto lo que tú dices, quizás Suecia, Noruega, esos países pueden tener elementos de inseguridad, tienen asesinos seriales, tienen problemas como tienen otros países, pero la percepción de la gente, exactamente, la percepción de la gente es de que el país es seguro. El golpe que le dieron con la muerte de Olof Palme, la muerte de su primer ministro, conmocionó porque rompió en parte esa percepción. Exactamente. Y ahora, maestro, ¿qué es lo que hace que un político sea un gran personaje? Su cercanía. Pero la cercanía no es una proximidad demagógica. Su cercanía tiene que ver con la creación de estudio, sensibilidad, análisis y respuesta, y estar pensando siempre en una cultura de servicio. Yo voy a servir a mi sociedad y el primer elemento es cómo le brindas a esa sociedad espacios donde ellos puedan vivir absolutamente tranquilos para que la neurosis del mundo moderno se vaya desarrollando. Vaya, ¿cuántos países no buscan tener ciudades muy bellas porque saben que la belleza de una ciudad calma a los seres humanos, desneurotiza a los seres humanos, bajan muchos índices de criminalidad si todas las cosas se hacen? Pero el peor pecado que puede tener un político con su sociedad se llama indiferencia, maestro. La indiferencia, la ausencia de castigo, lo que Chekhov decía, la parálisis del alma. Cuando la indiferencia se instituye como una visión política, automáticamente se crea un vacío que, como hay esa frase tan manida, todo vacío tiene que llenarse, que todo el mundo ya la ha dicho, pero indudablemente... Es una verdad. Pues sí, maestro, pero el vacío que provoca la indiferencia de un sistema político, no de un sistema, de los políticos, se traduce en lenguaje. Y al traducirse en lenguaje, se traduce en percepción. Y al traducirse en percepción, estás de alguna manera dando permiso inconscientemente a una serie de personas para que ellos puedan sentir que pueden ejercer violencia y pueden ejercer lo que sea porque saben que no hay una respuesta, porque saben que el camino es la indiferencia. Perdóneme, maestro. Y se convierte en impunidad. Maestro, exactamente, perdón, lo interrumpí. No, que se convierte en impunidad. Y lo peor para la gente se siente más insegura cuando percibe impunidad.
cuando las autoridades no terminan de detener, de esclarecer un asesinato, no terminan de esclarecer un robo, no terminan de esclarecer un delito, castigarlo, y el 98% de los delitos denunciados en nuestro país, denunciados, no los cometidos, los denunciados, el 98% quedan impunes. Exactamente, eso es lo maestro. terrible. Y uno de los grandes Y el concepto botines, de justicia no es el mismo para todos. No, maestro, y uno de los grandes botines para un proceso gubernamental, para los emperadores, era apoderarse de la justicia. ¿Por qué? Porque apoderarse de la justicia les daba a ellos la posibilidad de tener la eternidad de poder pensar que ellos pasaban a la historia. Cualquier parecido con la actualidad es pura Sigue siendo coincidencia. actual, maestro, y la justicia sigue cambiando de dueño. Y no se construye en 4, 5, 10 años una estrategia de seguridad para un Es país. imposible. Tiene que cambiar, tiene que mantenerse, aunque cambien las administraciones, los políticos, los personajes que gobiernan y las ideologías que gobiernan. Muchísimas gracias, No, Raúl. gracias como a siempre. usted, mi querido Gracias, muy buenas noches. Lo que tenemos que revisar es la realidad, Están transformando esa democracia. una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando.